Hola amigos de las redes sociales que nos están visualizando en estos momentos. Pedimos disculpas que no pudieron salir en vivo y en directo a las 4 de la tarde por el motivo de que la conexión del internet se va y viene. Tenemos un Starlink aquí en el rápido y estamos viajando, pero es un poco dificultoso de estabilizar la conexión. Hi everyone out there on social media, all of our worldwide friends and family, all the VASI network. We're sorry we weren't able to get this up in the live format, but we're filming a video here. We're on a rapido, which is like a big long speedboat version of a bus, going down the Ucayali River, and the internet signal comes and goes. Como se puede notar, es una hermosa tarde, el río está tranquilo y es una brisa fresca, ¿no? Para disfrutar. Es maravilloso nuestra Amazonía, nuestro río. Estamos en el río Ucayali, rumbo a nuestras comunidades del distrito de Sarayán. So as you can see, it's a beautiful afternoon. There's a lovely breeze. We're on the Ucayali River headed towards our communities in the district of Sarayaco. Hay algunas preguntas que queremos responder, creo que hay muchas y ¿En qué estamos viajando? ahorita estamos viajando a un rápido, su nombre es Machimachín, es una motonave como de 80 pasajeros, un rápido, un bote con fuera de bordas, potente, y salimos más o menos a las 12:30. Hoy estamos para llegar a Contamana después de una hora. Entonces, esto es la dinámica de los transportes más rápidos, más eficientes que hay al momento. So the question was, what are we traveling in? And as you saw, we're in a sort of a long speedboat-like bus powered by outboard motors. There's about 60 passengers in it right now. It says there's 89 seats, and then there's a space up front for the staff. Estamos muy contentos, muy agradecidos que cada vez se va mejorando los transportes para poder llegar con más corto tiempo en nuestras comunidades, nuestro destino. So we're really happy because honestly every time the transport gets better and better, we're able to get back and forth between the communities more smoothly, and people from the communities are able to move back and forth more smoothly. Edgardo, ¿qué otras formas de transporte hay entre los pueblos? Bueno, hay los transportes comerciales que se demoran pues 3 días, 4 días máximo, ¿no? Entonces también hay a las avionetas, pero en caso de emergencias, para llegar a las comunidades. No hay carreteras, solo tenemos la vía de acceso al río. So the question that we are addressing is, what other forms of transport are there? And there are commercial lanchas or ferry boats that carry mostly cargo these days. No están llevando gente tanto, las lanchas. No. They're basically not carrying people anymore, Eduardo was saying earlier. In fact, many of them are not taking any passengers and are fully loaded with things like rice that's being harvested. There's also, in the cases of extreme emergencies, occasionally float planes can make it into the communities. And there are no roads. So it's these rapidos, the commercial ferries, and occasionally with a little luck, in an extreme emergency, there might be a float plane. So, ¿cuánto tiempo necesitamos para llegar hacia los pueblos desde Pucallpa? Desde Pucallpa se estima como 16 horas a 18, algunas veces, dependiendo también del
del río, ¿no? Época decreciente es como 15 horas. Y ahorita como hay una diferencia, estamos casi medio mes de octubre y la dinámica del río me parece que está cambiando a comparación de los otros años. En este tiempo ya el río está más crecido, más levantado el agua, ¿no? Entonces creo que está cambiando cada año. So it takes about 18 to 20 hours to make it to the communities when the water is low like it is now. In high water season it takes 12, 15 hours. And Edgardo was commenting that the dynamics of the river are really changing. So right now it's October, we would usually have the water levels would be much higher. As you can see here, we're coming into a small river community, and you can see the large bank that still exists. And normally this bank, most of it would already be underwater. So we're a long ways from the normal river heights, and clearly things have been changing. ¿Está empezando el creciente o no se le ve todavía? Sí, está empezando. Es una época que está empezando, pero está muy retrasado, ¿no? Lo que puedo notar. So Edgardo's saying that the water is starting to go up, but you can see that it's nowhere near its normal levels yet. Normal en octubre, ¿qué tal alto será? ¿Qué parte de este barranco estará bajo creo agua? que estará un poco más, como 2 metros más de alto. So normally at this time of year, the water would be about 2 meters higher, so about 6 feet, between 6 and 7 feet higher up this bank. Y en el rápido, ¿dónde duerman? Bueno, rápido solamente tenemos, como podemos notar, los asientos que se pueden inclinar como que sientes un poco cómodo, pero no hay hamacas, no hay camarotes, solamente asientos. So the question was, where do we sleep? And where do people who are going all the way to Iquitos, traveling 36 hours, sleep? And the answer was in the seats. They recline a little bit like an airplane seat or a bus seat, but that's it. There's no hammocks, there's no cabins. ¿Y qué comen en viaje? Bueno, hay muchos. No, que algunos pasajeros compran sus comidas al momento de embarcarse y también cuando se llega a un puerto a dejar pasajeros. Hay muchas personas que vienen a vender comidas, ¿no? Agua, gaseosa. Y bueno, eso no te dan, solamente te dan así como un refrigerio, tu gaseosa y tu galleta muy rápido. Pero el resto son lo que se puede comprar en los puertos que se atracan para dejar pasajeros o recoger pasajeros. So the question was, what do you eat on a rapido? What do you eat in a ship like this? And the answer was, well, some people bring their food, some people buy food when the boat stops in the small towns along the way. And people will get on, often women, and sell anything from a cold drink to a full meal in a bag or in a leaf, or more often now in a styrofoam container. Edgardo, y la comida que vende la gente de los pueblos, ¿es un ingreso bueno por ellos, por los que venden? Sí, claro, es un ingreso para ellos, ¿no? Porque al momento creo que todos están haciendo lo posible, ¿no? De mejorar los servicios. Entonces, es un ingreso más en las comunidades, los vendedores vienen, venden sus comidas para apoyar a la canasta familiar. So we're noting that, these people who get on at different stops to sell food, sometimes they'll go from, between two close stops where they can get back on their own. And it provides a real family income.
to get on and sell food. So it's a form of a small family business, informal, and it does make a real difference both for the passengers and for the families who sell the food. Sabemos que en la Amazonía en Brasil, Ricardo, está súper bajo el río y están muriendo los delfines, los botos y los bufeos, y también muchos peces están muriendo. ¿Estamos viendo algo parecido acá? En realidad lo que puedo notar, no, quizás en otros lugares, ¿no? En la parte más alta de donde nace el río Ucayali, pero no estoy viendo. Hay alguna quebrada, sí, por lo que entiendo, como siempre, ¿no? Como había este año se ha notado más intenso el calor, el verano, y había pocas lluvias, y creo que a futuro vamos a tener problemas, ¿no? Si no tomamos acciones en buscar maneras de cómo ayudarnos, ¿no? A cambiar la dinámica, ¿no? De nuestro comportamiento como ser humano, de nuestra naturaleza. So the question that was asked was that we know in Brazil there's an extreme drought and parts of the river have been drying up, and river dolphins have been dying in fairly large quantities, as well as fish, both because a lack of water and because the water has been too hot for them to live, causing a loss of oxygen in the water. So the question to Edgardo was, are we seeing the same thing here? And his answer was not. We don't see it in the same way. We don't see the fish dying, the dolphins dying, but there are definitely changes happening, and the water levels are lower. There has been very little rain. People have lost a lot of their crops, and the temperature has been very hot compared to normal, and we can see the effects on people. So he was saying that, if we don't change as a human society, if we don't take action and really change our dynamics, if climate change continues as it is, there's going to be real problems here as well as elsewhere in the world. La siguiente pregunta, Edgardo, es que no hemos publicado mucho este año, y ¿qué ha estado haciendo VASI? Bueno, durante este año hemos tenido varios proyectos que estamos iniciando. Uno ha sido ya coordinaciones en las comunidades, ¿no? Para implementar proyectos, ¿no? Se ha venido coordinando, haciendo talleres, lo que es de soberanía alimentaria, enfocados en la crianza de abejas en ciertas comunidades, y también hacer una consulta previa sobre los proyectos más grandes en lo que es el tema de la pesca para asegurar nuestra alimentación. Sabemos que nuestra pesca en nuestra Amazonía cada vez está siendo disminuyendo la producción. Entonces está causando muchos problemas, y tenemos que ver cómo la mejoría, ¿no? En las prácticas de nuestra pesca en nuestras comunidades. En los próximos 10 días o 7 días estamos ya iniciando los primeros inicios de lo que es el manejo cultural de la pesca con científicos, en colaboración con el Instituto de Uruguay en Brasil. Tenemos la presencia. I'm just going to interrupt here. Edgardo thinks I'm somehow magical and can remember everything he's saying to translate, so I'm interrupting to translate now. So the question that he was answering was that we haven't really published much this year, and what exactly has VASI been up to? And Edgardo was talking about how a lot of our focus has been on the food sovereignty projects, working on some workshops to help people learn how to engage
in um, raising of native bee species that have no stingers. They're stingerless bees in the Meliponiae family, and that has been really quite successful. We have families in multiple communities now with beehives in their yards and starting to really progress on that. We've also had some preliminary meetings around some of the other larger projects that are in the works, and we've been continuing to do work on agroforestry and cacao trainings. And then he was coming to the point of that in about 7 or 10 days we have a team of scientists and fishermen from Brazil coming to start a project on community-based fisheries management. Edgardo, ¿quieres explicar un poco más sobre el proyecto con el equipo de Brasil? Bueno, okay. El proyecto está siendo integrado, ¿no? Tanto en las prácticas de Brasil como también las prácticas acá en la parte de la Amazonía peruana, específicamente en la zona de Sarayaco. Entonces, el proyecto es, ¿no?, el manejo comunal de la pesca. El primer inicio de este proyecto es hacer un conteo de las especies, ¿no?, en los lagos. La especie bandera es el paiche. Vamos a tener unos talleres de 2 días con comunidades participantes, y ahí vamos a hacer las prácticas, también ya las conversaciones con las comunidades que están de acuerdo, ¿no? Entonces vamos a hacer todo lo que es el informe para que las comunidades estén bien informados sobre este proceso. Este es un inicio de lo que estamos haciendo ya en esta semana que viene. So the question was if Edgardo could explain a little bit more about this upcoming community-based fisheries management, community-based fisheries governance that we have a Brazilian team coming to participate in. The project combines the local history of community-based fisheries governance with a Brazilian model. So it's combining this Peruvian model and this Brazilian model. The Brazilian model focuses on a flagship species, the pike, Arepimagigas, which is one of the largest freshwater species in the world, and it has to breathe air, so people can count them. Rather, there's a technique to count them. And then the Peruvian system is more of a landscape scale system, looking at managing the whole lake and surrounding area. So over the next 10 days, in about 10 days, the Brazilians will arrive, and there'll be 2 days of workshops in which fishing people, men and women from seven participating communities will come and be taught this very specific technique for how to count the pike. It will use skills that most of these people already know, but make it a more standardized technique. And then after that, the team will together visit 7 different lakes and about 9 different communities. And in the lakes, the technique will be put into practice, and there'll be an initial count of the fish will be made. And in each town, there'll be a town meeting and a thorough discussion of how this project could evolve and what each community would like to see happen. ¿Qué otras cosas están viniendo próximo? El próximo proyecto que están viniendo es una alianza que estamos buscando con la universidad. La movida. La salud. El tema de la salud, también el tema de las pasantías con los miembros de la comunidad, con los agricultores, buscar integrar
So the question was, what's coming up next? And after this fisheries activity, then we're also working to make an agreement with the National Agrarian University and with other universities in Peru. And then also we're continuing our work on the health projects. We're hoping to sign an agreement with the provincial health system again in the next couple of weeks. And also hope our farmers are going to continue working on the agroforestry project, and local farmers will be going off to do their cacao internships. ¿Hay algo último que te gustaría decir? No, más bien que agradecer a los que pueden colaborar con ideas, con opiniones, ante todo, contarse a nuestro grupo de colaboradores y hacerle grande esta parte de este proyecto. La intención es que las comunidades sean los que más beneficios puedan tener y mejorar su calidad de vida. So Edgardo's signing off, saying thank you to everyone who is a part of VASI, who collaborates with their ideas, their questions, their goodwill, their networks, their connections, all in the name of helping these communities become more sustainable, helping create a more sustainable world. And on my part, this is Nancy, thank you as well, and hopefully we'll do more of this. All right, have a great night.